corrosión y prevención en refinerías de petróleo. Ya hemos visto en 2 videos anteriores sobre petróleo, cómo se refina, cómo se produce, etc. Aquí vamos a hablar de corrosión específicamente en refinerías. Repasemos un poquito. En una refinería llega el petróleo o crudo, también llamado, desde los pozos de perforación y se almacenan en un patio de tanques, donde en cada tanque se especifica qué petróleo ha llegado y cuáles son sus características. Luego se va configurando lo que se conoce como dieta de refinería, mezclando apropiadamente las cantidades necesarias de cada petróleo para evitar en lo posible los problemas de corrosión en la refinería. Esa dieta, esa mezcla, se va a calentar primero en hornos. Después de ser calentado, va a ser enviado a través de tuberías hacia la torre de destilación, que, como hemos aprendido en los videos anteriores sobre petróleo, es donde se convierte ese petróleo en una serie de otros productos comercialmente interesantes. Aquí estamos indicando solo los más livianos, y esos más livianos deben ser enfriados porque no se pueden llevar a un tanque de almacenamiento con altas temperaturas, pues son productos inflamables y pueden ocasionar incendios o explosiones. Y por supuesto terminan este proceso simplificado en tanques de almacenamiento de cada producto. Empecemos por conocer un poquito la corrosión, sus causas y la prevención en hornos y calderas. Y aquí tenemos un horno típico. Las tuberías van acostadas horizontales en las paredes internas y se quema un combustible. Y este es un horno típico de una refinería. Uno de los procesos de corrosión que ocurre con frecuencia cuando se procesan petróleos de la faja petrolífera del Orinoco, donde está más del 80% del petróleo que está enterrado en el mundo. Pero son petróleos medianos y pesados que requieren procesos de extracción y procesamiento especiales. Muchos de esos petróleos tienen alto contenido de vanadio, un metal de altísimo costo y mucho uso por las potencias más importantes del mundo. ¿Por qué se produce la corrosión en presencia de este metal? Vamos a conocerlo. Al quemar el fuel oil, se produce, además de la llama, se producen cenizas que contienen vanadio y sodio, producto de la combustión. Esa combinación de óxidos se conoce como vanadatos de sodio. Y también se generan gases ácidos, que aquí los mostramos: el anhídrido carbónico, gas sulfuroso y gas sulfúrico. Estos gases a alta temperatura no producen ningún efecto significativo sobre las tuberías del horno. Sin embargo, la presencia del vanadato de sodio, de esa combinación de óxidos de vanadio y de sodio, genera a la temperatura del horno una capa líquida sobre las tuberías horizontales que allí se están calentando. Esa capa líquida permite que los gases ácidos se disuelvan en ella y ataquen al acero. Ahora bien, el ataque por vanadio ocurre a partir de los 600 grados centígrados. Por ello, los fabricantes de calderas recomiendan utilizar estos equipos hasta una temperatura un poco inferior, 540 grados, para prevenir este tipo de ataques cuando se usan fuel oil que pueda contener vanadio. Hablemos un poco de los procesos de corrosión y la prevención en torres de refinación. Aquí vamos a ver más de un proceso.
Recordemos que esto es una torre de destilación o de refinación, en donde se incorpora el petróleo previamente calentado y se van a obtener las fases más livianas en la parte superior, gas, gasolina, queroseno, etc., y las partes más pesadas en la parte inferior, fuel oil, asfalto, parafina, aceites también. Uno de los fenómenos que se puede producir es el agrietamiento por corrosión bajo tensiones o Stress Corrosion Cracking, que normalmente se resume con SCC. Para entenderlo vamos a conocer uno de estos platos de la torre de destilación. Estos platos suelen tener estos dispositivos conocidos como copas de burbujeo, que tienen dientes en toda su parte inferior. ¿Cómo funcionan estos? Aquí tenemos un corte. En cada plato hay una cierta película de líquido. Y las campanas de burbujeo obligan a los gases que van subiendo calientes desde la parte inferior a burbujear en la película líquida, con lo cual le transmiten su calor y ayudan a la separación de las fases más livianas que continúan su camino hacia arriba. Por otro lado, todos los platos con copas de burbujeo tienen a un lado o al otro un bajante para las fases más pesadas. Vamos a ver un detalle. En este esquema de una copa de burbujeo que vemos aquí en un plato, como están soportadas solo en el centro, ese constante flujo de gases y burbujeo produce un movimiento, una agitación constante de estas copas de burbujeo. Y esto, sumado a la alta temperatura y a la presencia de agentes como el sulfuro de hidrógeno o H2S, empiezan a producir grietas en ese material. Y esa es solo la primera fase del proceso. Estas grietas terminan haciendo caer algunos de los dientes de la copa, con lo cual pierden eficiencia. Y eso obliga a cambiarlas cada tanto, sobre todo cuando hay una parada planificada de refinería. Otro de los problemas que vamos a conocer en la torre de destilación es la corrosión en tope de columna por ácido clorhídrico. ¿Cómo se forma primero este ácido? Bueno, sucede que en la torre de destilación el petróleo puede traer una cierta cantidad de agua del yacimiento, que tiene unas características muy similares a las del agua de mar. Tiene cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio, en alta temperatura y en presencia de humedad, se va transformando en cloruro de hidrógeno en fase gaseosa más hidróxido de sodio o soda cáustica. Ahora bien, mientras el cloruro de hidrógeno está en fase vapor o en fase gaseosa, no produce daños. Sin embargo, en el tope de la columna de destilación, en donde la temperatura tiene menos de 100 grados, se van condensando pequeñas gotas de agua. Allí se disuelve este gas, dando ácido clorhídrico concentrado. Y el resultado es picaduras. ¿Cómo se puede prevenir esto? Hay dos soluciones. La primera, neutralizar el ácido. Para ello, en el petróleo que va ingresando a la torre, se le agregan algunas aminas, entre ellas la morfolina, que por supuesto en el tope de la columna se disuelven en el agua y neutralizan el ácido. Estos tienen dos inconvenientes. Primero, aguas abajo, después de la torre de destilación, puede haber otros equipos que se dañen en presencia de aminas, sobre todo bronces y latones que tienen cobre. Otra de las características desventajas de esta solución es que durante toda la vida útil de la torre hay que estar agregando esas cantidades de productos químicos, lo que a la larga significa un costo cuantioso. La segunda opción
utilizada en algunas refinerías en el mundo con muy buenos resultados es esta. En una parada de planta se cubre, se reviste el tope de la columna, el cabezal, con una capa muy delgada de una aleación cobre-níquel llamada Monel. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra un poco cómo se hace esto. Son procesos llamados cladding. Y esto hace que se forma el ácido clorhídrico, pero el Monel lo resiste perfectamente bien. Nos queda por ver un proceso que también afecta a las torres de destilación, que es la corrosión por ácidos nafténicos. Primero debemos conocer que hay dos tipos de petróleos, básicamente, los más comunes. Los petróleos parafínicos, que son moléculas lineales de carbono rodeado con hidrógeno, o ramificadas. Aquí tenemos dos ejemplos, ilustrando solo los carbones. Y están los petróleos nafténicos, que son relativamente frecuentes en Venezuela, en Rusia, y están presentes también en algunos petróleos de Estados Unidos, que son formados por moléculas en forma de anillos, moléculas cíclicas. ¿Y cuál es el problema con estos petróleos o crudos nafténicos? Que dentro de su composición hay ácidos nafténicos. Esos ácidos nafténicos atacan el acero. Y aquí tenemos un ejemplo de una refinería en Venezuela. El gran problema es que la corrosión produce naftenatos de hierro solubles. Uno encuentra una excavación sin ningún producto de corrosión encima, lo que a veces puede hacer difícil su identificación. Aquí tenemos un detalle ampliado. Lo primero es saber, para solucionar o prevenir el problema, si los petróleos que estamos incorporando son nafténicos o no. ¿Cómo saber si un petróleo es corrosivo por ácidos nafténicos? Los estudios más avanzados en este campo fueron realizados en refinerías venezolanas, sobre todo en el complejo refinador Paraguaná, uno de los complejos más grandes del mundo en petróleo. Y se ha determinado lo siguiente: uno de los elementos que se estudia en el petróleo es el número de neutralización, o NN. En inglés se conoce como TAN, Total Acid Number, es el mismo elemento. Se hace con una titulación química con hidróxido de potasio. Muy bien, en los estudios realizados en refinerías venezolanas se ha comprobado que todo petróleo con un número de neutralización o NN o TAN mayor a 0,5 es corrosivo para los aceros debido a los ácidos nafténicos. Veamos ejemplos. Aquí tenemos una variedad de los petróleos venezolanos, en donde nos ha tocado trabajar durante muchos años. Y vemos que apenas 5 de ellos tienen número neutro menor a 0,5. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es combinar petróleos con alto número neutro con petróleos con bajo número neutro, y entonces se configura una dieta balanceada que evita que ocurra estos problemas en las torres de destilación. Por ello, cada petróleo se almacena en un tanque separado y se realiza esta dieta. La prevención también se puede realizar seleccionando aleaciones especiales. Y aquí tenemos la receta. Hasta 190 grados centígrados se usan aceros al cromo al 5%, al 9%, algunos valores intermedios también. Pero cuando la temperatura es mayor de 190 grados centígrados, se recomienda el acero conocido como 317L. Si a usted le interesan estos temas, no quiere especializarse, le ofrecemos varias opciones. En primer lugar, protección catódica de tuberías.
que tiene 3 niveles. El nivel inspector, donde va a conocer los principios, materiales y equipos y las mediciones de campo, entre otros temas. El nivel 2, para formar un supervisor, va a conocer los problemas y soluciones que se presentan en sistemas operativos, la ubicación de cada sistema y el resultado que da, y se va a familiarizar con los principios del diseño. Y el nivel 3 lo va a formar como diseñador de protección catódica para tuberías, con numerosos ejercicios prácticos. Otra alternativa es la protección catódica de tanques de almacenamiento, otra estructura utilizada en la mayoría de las industrias. Este sistema tiene 2 niveles. El primero para formar un inspector y el segundo para formarlo como diseñador, también con muchos ejercicios prácticos de diseño. Pero puede ir un paso más allá. Puede tomar estos 5 cursos que abarcan tuberías y tanques y convertirse en un diplomado en protección catódica. Si quiere más información, la encontrará aquí, en Trama University. Diríjase a este link y allí encontrará toda la información que usted desea.